Pues nosotros ayer platicamos de este concepto muy importante en los lenguajes de programación que tiene que ver con el manejo de eventos. Los manejos de eventos están eh, íntimamente asociados a las interfaces gráficas, porque es ahí, en las interfaces gráficas, donde se generan los eventos, ¿sí? Bien, entonces decíamos que para manejar eventos necesitamos tres tipos de objetos. El objeto que origina los eventos, el evento en sí, ¿sí?, que es un objeto, y finalmente el objeto que va a manipular los eventos. A este objeto le llamamos oyente, ¿sí?, o escuchador también se le dice. Y el esquema de estos tres objetos tiene que completarse indicándole al origen quién es su oyente a través del registro de los oyentes. Nosotros en este esquema vamos a estar usando siempre un método al cual le vamos a llamar add eventos, y adentro de él vamos a hacer el registro de los oyentes, ¿sí? Bueno, este esquema es el que normalmente yo utilizo y es el que yo les comento en clase. Modelo vista controlador tiene muchas formas de implementarse. Si ustedes buscan en internet van a ver que hay incluso diferentes formas de hacer la relación entre los elementos, ¿sí? La idea o el objetivo de que yo les presente este esquema es para que ustedes lo conozcan y tengan una forma de hacerlo. Igual después pueden ustedes ir eh, mejorando su desarrollo de código con esta arquitectura, eh, con diferentes esquemas, pero bueno, esta es la que vamos a manejar por el momento. Bien, entonces nosotros ya tenemos esto y ya creamos la librería y la asociamos al proyecto y creamos nuestros 5 pasos: modelo, vista, controlador, registro y la adición de la vista a la ventana. Y al hacer esto, pues ya teníamos nuestro esquema, ¿sí?, para manejar los eventos. Entonces el primero que implementamos fue el de insertar un círculo a través de completar el código del método mouseClick, que ya lo comentamos ayer, que para poner este punto, pues nosotros le podemos preguntar al evento la ubicación del puntero con estos métodos, ¿sí? Como yo ya tengo esta información, pues entonces creo un objeto de la clase círculo con su origen, su centro, perdón, en el punto donde está el puntero, getX y getY, y le damos un radio y un color, y esto se queda en memoria. No pertenece al modelo, entonces le tenemos que decir al modelo que le vamos a adicionar un nuevo elemento. Esto se crea en memoria. Para que nosotros lo podamos ver reflejado en la vista, yo le tengo que decir a la vista que se actualice con el método repaint. Entonces actualizamos el modelo y actualizamos la vista. Esos son los pasos importantes. Y eso ya lo teníamos, ya lo implementamos aquí en nuestro proyecto, y ya nosotros podíamos insertar puntos o círculos en el contexto gráfico. ¿Ok? Entonces vamos a seguir adelante con los demás eventos que vamos a implementar, ¿sí? Entonces ya insertamos. El siguiente evento que vamos a hacer es mover un círculo, ¿sí? Y entonces aquí nosotros, para mover un círculo, necesitamos hacer 3 operaciones. Primero, pues tenemos varios círculos en la pantalla, tenemos que seleccionar uno de ellos, ¿sí? Utilizando el ratón, con el botón izquierdo lo seleccionamos. Y vamos, después de que está seleccionado, ¿sí?, lo vamos a cambiar de lugar arrastrándolo. Y eso es manteniendo el botón oprimido y arrastrando. ¿Ok? Y lo vamos a dejar de mover cuando dejemos de arrastrar, es decir, cuando liberemos el botón que teníamos presionado. Son los 3 pasos que debo hacer. Muy bien. Bueno, pero aquí hay un detalle.
vamos a suponer que tengo solamente un círculo, ¿sí? Entonces, yo puedo, ¿cómo se llama? Oprimir el botón adentro del círculo, en toda esta zona, y ya lo seleccioné. Pero puedo yo oprimir el botón fuera del círculo y no he seleccionado ningún botón. Entonces aquí nosotros tenemos que implementar primero la forma en la cual sabemos si se seleccionó o no un círculo. Entonces, ¿sí? Para mover el círculo necesitamos saber si se seleccionó realmente, porque oprimimos el botón con el puntero dentro, ¿sí? Y entonces aquí, ¿cómo sabríamos nosotros si oprimimos el botón dentro de un círculo? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que checar el asunto de la distancia, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros sabemos que el radio es una distancia que indica que todos los puntos que están a esta distancia pertenecen al círculo. Y obviamente también indica que todos los puntos cuya distancia sea menor al radio, ¿verdad? Pertenecen al círculo. Si un punto es su distancia al origen o al centro del círculo es mayor, no pertenece al círculo. Entonces aquí lo que podríamos hacer es calcular la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿verdad? Que es el centro. Este lo conocemos y este se lo preguntamos al evento. Entonces, si esta distancia es menor o igual al radio, significa que estamos seleccionando el círculo, incluso en el perímetro, ¿sí? Porque es menor o igual. Con eso hacemos esa comparación. Bien. ¿Y qué pasa en el otro caso? ¿Sí? O se oprimió fuera. Aquí, por ejemplo, lo tenemos afuera. Entonces, la distancia, como es, pues es mayor siempre. La distancia siempre. Donde ustedes coloquen el puntero va a ser mayor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ok. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a determinar si hemos seleccionado o no a un círculo, ¿sí? Checando la posición del puntero. Entonces nosotros podríamos hacer un método, ¿sí? Que haga eso, que verifique si un punto, es el puntero, en este caso, cualquier punto, está dentro o fuera del círculo. O sea, lo contiene o no lo contiene. Entonces vamos a hacer ese método ahora, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en el modelo, porque el modelo es el círculo y ahí yo le podría decir, oye, círculo, tú contienes a tal punto, ¿sí? Y me va a devolver un cierto o falso. Va a decir sí, lo contengo o no. ¿Cómo? Pues haciendo una comparación. Y recuerden que la clase point tiene el método distancia. Entonces simplemente le digo, si la distancia entre este objeto, ¿sí? Que es un punto, ¿verdad? Esto es, si la distancia respecto a estos dos, a X y a Y, es menor o igual al radio, entonces esta comparación, ¿qué devolvería? El resultado de la comparación sería verdadero o falso, ¿verdad? Si el punto está dentro del círculo, esto es verdadero, pero si PX y PY están fuera del círculo, esto sería falso. Entonces, el método contiene que vamos a implementar me va a devolver verdadero o falso, ¿sí? En este caso, si lo contiene o no, ¿sí? Entonces, aquí está comparando X y Y del círculo contra PX y PY, que se lo pasemos por este parámetro. ¿Están de acuerdo? Este sería el método contiene. Y es un comportamiento de el círculo, por eso lo ponemos en el modelo. ¿Okay? Ahora podemos sobrecargarlo y en lugar de pasarle X y Y, le pasamos un punto. Total, sabemos que los círculos son puntos, ¿verdad? Los puntos sería el puntero del ratón, ¿sí? Entonces, para no escribir otra vez este código y hacer dos versiones ahí diferentes, pues simplemente va a devolver y llamo al método contiene. ¿A cuál? Pues al que tiene un parámetro entero y dos parámetros enteros. ¿Y cuál sería este? El que acabamos de describir acá. Entonces, esta sería la forma adecuada de hacer este método.
Pues vamos a escribir este método en nuestro modelo. Por favor, nos vamos al modelo y vamos a buscar en MVC nuestro modelo circo. Aquí está. Y entonces aquí, después del constructor, para que se vea, vamos a crear ese método. Public. Y es un método que devuelve verdadero o falso. Boolean. Y le vamos a llamar contiene. ¿Sí? Y vamos a pasarle dos valores, el de X y el de Y. Ahí está. Entonces, cuando llamemos al método, le debemos pasar dos valores. Yo aquí podría hacer una variable, ¿sí? Y que diga de this punto. Ahí observen que debe tener un método que diga aquí está distancia, ¿verdad? Este es el que me importa. Distancia, X y Y. Aquí está, distancia de PX a PY. Esto me va, ok, esto me devuelve la distancia, ¿verdad? Entonces la voy a comparar. Si es menor o igual a el radio, ¿verdad? Yo podría omitir el this, ¿sí? Porque estoy dentro de la clase círculo. Entonces aquí guardo en esta variable el resultado de esta comparación. Esta comparación me va a devolver verdadero o falso, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y por eso lo guardo en un boolean. Y luego simplemente devuelvo resultado, ¿sí? Esa sería la forma. Como resultado solamente lo ocupo una vez, pues entonces no es necesario y yo lo que tendría que hacer es esta comparación la pongo cuando retorno un valor. ¿Qué valor va a retornar? Pues el resultado de esta comparación, que es verdadero o falso. Por eso devuelve un boolean. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, se puede quedar de cualquiera de las dos formas. Claro. Ajá. Y esa, como la que usted ahorita acaba de escribir, es la más optimizable, por así decirlo. Pues aquí nada más como comentaba, pues estoy creando aquí, ups, ¿qué dice? Bueno, aquí. Aquí yo voy a estar creando una variable que solamente la voy a usar una sola vez. ¿Sí? Esta variable X la voy a usar solamente una vez, entonces pues no tendría caso tener una variable que solamente uso una vez. Por eso ese sería el único criterio que aplicamos, ¿no? Si solamente una vez lo uso, no tiene caso que haga la creación. Pero si estoy yo aquí escribiendo el código, es probable que para mí como programador sea más claro al principio crear la variable, ¿no? ¿Sí? Y ya después la experiencia de programar te dice, no, pues no es necesario. ¿Sí? Esa sería la forma. Pero las dos son válidas. ¿Sí? Perfecto. Esa sería una forma. Igual podríamos hacer lo siguiente, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a calcular la distancia, ¿verdad? Entonces le digo, dame la distancia de Px y Py. Ahí la guardo primero en esa variable, distancia. Luego podría hacer esto. Si distancia, ¿verdad? Es menor o igual al radio, entonces digo return true, ¿verdad? Si no, ¿sí? Y ese sería como que algo que dijeras, no, pues esta es la forma de hacerlo, ¿sí? Pero observa que aquí, si esto es verdadero, ¿qué devuelve? Verdadero. Y si esto es falso, ¿qué devuelve? Falso. Entonces todo este código estaría de más, ¿sí? Todo este código estaría de más. ¿Por qué? Inclusive aquí me dice, ¿no? La sentencia if es redundante, ¿sí? Porque si esto es verdadero, devuelve verdadero. Y si no, devuelve falso. ¿Sí? Entonces aquí sí nos sugiere, bueno, en lugar de que hagas eso, le dices return distancia, ¿sí? Menor de radio. ¿Sí? Ahí está. Esa sería otra forma de hacerlo. Pero ahora analizamos.
como distancia esta variable, el único lugar donde lo ocupo es aquí, pues entonces no lo uso y lo pongo acá, como lo habíamos hecho al principio, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Y le quito el this y ya tengo de nuevo la asignación que había yo hecho. ¿Sí? Entonces, hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Ok, ya entendí. Gracias, profe. Ajá. Sí, cómo no. Ahora, voy a sobrecargar este método. Aquí le voy a poner, miren, también algo interesante, miren. Bueno, por el momento no. Más adelante lo hacemos. Entonces le pongo public, boolean, contiene, y ahora le voy a pasar un punto. Ve, el punto. No le paso X y Y. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sobrecargando el método contiene. Ya tiene dos versiones, para punto y para dos enteros. Entonces, yo aquí podría escribir de nuevo toda la lógica, pero no tiene sentido. Entonces, voy a llamar al método contiene, que es el que tengo arriba, con los parámetros X y Y. Entonces, yo le pregunto al punto, dame X, el punto, dame Y. ¿Sí? Y si yo le paso un punto, pues llamaría a este método con sus coordenadas y haría la comparación igual que en el anterior, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, ya tengo dos formas de llamar a contiene. Eso se le llama sobrecarga, ¿verdad? De métodos. Aquí lo estamos haciendo con punto X o podríamos escribir getX también, ¿sí? Nada más que el getX, fíjense que me devuelve un doble. Entonces, como está esperando un entero, ¿sí? Pues hay que hacer un cast. Es decir, aquí verlo como entero, ¿verdad? Entonces, pues sería más fácil, ¿verdad? Así, es lo más sencillo. Pues ya tengo aquí el método contiene. Acabo de actualizar círculos, entonces tengo que actualizar el paquete con clean and build y ya se quitará la llavecita. Entonces, sí, esa sería la forma. Ya tengo el método contiene, que es importante para comparar. Sigo adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, tengo una duda. Ajá. Cuando llamamos al método, o sea, ¿por qué sobreescribimos el otro método contiene? Porque le queremos dar una funcionalidad adicional, o sea, yo tener dos para llamar a contiene. Una llamándole con las coordenadas con dos coordenadas, ¿sí? O la otra es si yo tengo un punto, ¿sí? Preguntar contra ese punto. Observa que aquí le estoy pasando parámetros diferentes, ¿sí? Ok, ok. O sea, simplemente es para tener opciones diferentes. Acá también, miren, yo aquí tengo sobrecargado el constructor. Es para tener dos opciones para crear círculos, una sin parámetros y otra con parámetros. ¿Sí? Entonces, esa Sí, sería profe. la forma. Ok, podríamos decir, no, ¿sabes qué? Siempre vamos a ocupar solamente uno, pues también es cuestión de diseño, ¿no? Ok, sigamos adelante. Entonces ya tengo preparado a mi modelo para que sepa preguntar o sepa contestar si nosotros, si contiene o no algún punto. Ya lo tengo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya implementé a que el círculo sepa si contiene o no. Pero aquí tenemos un problema, que nuestro proyecto, el modelo, no es un círculo, sino son varios círculos. Entonces, cuando yo seleccione uno, puede ser que seleccione el 0, puede ser que seleccione el 2, el 4 o ninguno, ¿verdad? Entonces aquí, para moverlo, primero tendría yo que identificar cuál de todos ellos fue el que seleccionó. Vamos a suponer que fue el 2. Entonces, yo tendría que preguntarle a el array list, cuál fue el que seleccionó. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tengo que ir visitando cada uno de los círculos de mi y preguntar si él contiene al puntero. Por ejemplo, si lo dejo aquí, en el 2,
pues voy a empezar del 0 y voy a preguntar, oye, círculo en la posición 0, ¿contienes al puntero? Me va a decir no. Entonces me voy al siguiente. Oye, círculo 1, ¿contienes al puntero? No, pues me voy adelante. Círculo 2, ¿contienes al puntero? Sí, y ahí termina mi búsqueda. Y digo, el seleccionado es el número 2. ¿Sí? Si, por ejemplo, estoy aquí afuera, pues va a tener que checar todos los puntos, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea. Bien, entonces vamos a implementar eso. Para mover un círculo necesitamos primero determinar si se seleccionó uno de los círculos, uno de todos estos, o si se oprimió fuera del área de cualquiera de ellos. Necesitamos saber cuál es ese círculo, ¿fue el 2 o fue el 0? ¿Sí? Y luego mover ese círculo, el seleccionado, y dejar de moverlo cuando liberemos el puntero, ¿verdad? Todo esto lo tenemos que hacer para esa operación de mover un círculo, ¿sí? Porque tengo varios. Entonces, para hacer estos movimientos, para determinar, primero tenemos que oprimir el ratón. Entonces el método el botón, perdón, el método que vamos a implementar es mouse preset mientras lo tengo oprimido, ¿sí? Luego, para mover el círculo que está seleccionado, el método que vamos a implementar es mouse dragger. Este es el método que se llama cuando estamos arrastrando el puntero. Y finalmente vamos a dejar de mover el círculo cuando liberemos el botón, y el método que se ejecuta cuando se libera el botón del ratón es mouse releaser. Entonces tenemos que trabajar con estos métodos, ¿sí? Muy bien. Entonces, para hacer eso, como son métodos separados, pues vamos a ocupar una variable auxiliar que me sirva de bandera, ¿sí? Si yo, ¿cómo se llama? Oprimo el botón y seleccioné un, entonces yo prendo la bandera, ¿sí? La prendo. Ahora, si yo empiezo a arrastrar el puntero, ¿sí? Voy a preguntar si esa bandera está prendida. Si está prendida, significa que yo seleccioné un punto. Si no está prendida, aun cuando yo estoy arrastrando, no seleccioné ningún círculo. Entonces, para eso me sirve la bandera, ¿sí? Ahora, cuando yo termino de oprimir el botón, pues la bandera la apago, ¿sí? Entonces, esta variable bandera la voy a ocupar en 3 métodos diferentes. Bien, ¿sí? Entonces, como la voy a ocupar en 3 métodos diferentes, no solamente en uno, esta variable auxiliar no puede ser una variable local. Porque si fuera variable local, solamente serviría en mouse preset. Y si yo acá le pregunto seleccionado en mouse dragger, lo primero que me diría es que no conoce a la variable seleccionada porque no está declarada dentro de mouse dragger, ¿sí? Entonces no puede ser una variable local, que tiene que ser un atributo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Pero este atributo seleccionado se va a prender si seleccioné un círculo. ¿Y cuál? ¿Sí? Entonces, aquí en mouse preset, cuando yo seleccione, voy a llamar a ese método que hicimos en el círculo que se llama contiene. Y si contiene me devuelve true, yo prendo la variable, ¿sí? La bandera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Para eso me va a servir esta bandera. Y les digo, como la voy a ocupar en 3 métodos diferentes, no puede ser variable local, tiene que ser un atributo. Muy bien, eso es por un lado. Esto lo tengo que implementar. Si fuera solamente un círculo, no hay problema. Le pregunto a ese único círculo si lo contiene o no. Pero aquí tengo varios círculos. Entonces tengo que implementar este asunto, ¿sí? ¿Cuál círculo fue seleccionado? Entonces vamos a ver esto. ¿Cuál fue de todos estos? ¿Cuál círculo es? Pues entonces tengo que pasear por el arreglo, ¿verdad? Entonces esto vamos a ocupar otra variable auxiliar que me diga cuál fue, si fue el 2, si fue el 3, si fue el 4. ¿Cuál es esta variable? Me va a indicar cuál es el círculo seleccionado, ¿sí? Y entonces debemos visitar todos los elementos del arreglo y al encontrar el círculo que está seleccionado, le asigno eso a la variable y ya sé cuál es el que voy a mover con esta variable, ¿sí? ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces vamos a
¿Cuándo vamos a checar si nosotros seleccionamos un círculo? Cuando yo le dé clic, ¿verdad? Cuando yo oprima el botón. ¿Cuál es el método que se implementa? Es mouse preset. ¿Sí? Aquí está. Entonces en mouse preset, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pasear por mi modelo. Acuérdense que el for each ya lo comentamos. Entonces, esta variable círculo va a ir tomando cada uno de estos valores. ¿Sí? La primera vez, ¿dónde va a estar? Bueno, y aparte, como ya habíamos dicho, no pueden ser variables locales, tienen que ser atributos. Aquí está, este atributo es boolean porque va a ser verdadero o falso, y este va a ser de la clase círculo, me va a decir cuál es el círculo seleccionado. Ok, esto lo declaramos. Y ahora, ok, ya tenemos todo este esquema. Bueno, tenemos que platicar ahorita de este primero, pero observen, miren, aquí está. Vamos a hacer un ciclo donde vamos a visitar el modelo, todo el arreglo. Entonces, acuérdense, la variable círculo seleccionado va a ir paseando por el array list. Y cuando me diga que el círculo contiene al puntero del ratón, ¿sí? Vamos a suponer que aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Está apuntando aquí a esta variable, a este círculo. La variable círculo está apuntando a la segunda posición, entonces se lo asigno a círculo seleccionado. Pues con esto yo ya sé cuál es el que está seleccionado de todos ellos. Y prendo la bandera. Y como yo ya seleccioné uno, ya no necesito visitar los demás. Me salgo con break, me salgo del ciclo. ¿Ok? Esto es cuando lo oprimo. Entonces, cuando lo libero, mouse release, ¿qué hago con la variable seleccionado? Simplemente la apago. ¿Sí? Y ahora, si yo estoy seleccionando y arrastro, con el botón oprimido arrastro, se va a ejecutar este método, mouse drag. Entonces, para moverlo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a preguntar primero si algún círculo fue seleccionado. Si ese círculo si hay un círculo seleccionado, pues lo muevo, porque yo aquí, con esta variable círculo seleccionado, sé cuál es el que está seleccionado. Entonces, a ese lo cambio de posición. ¿Cómo? Pues a su centro lo asigno al puntero del ratón. Entonces, el círculo va a seguir al puntero. Y cada vez que hago esta asignación, estoy actualizando el modelo, ¿verdad? Estoy cambiando algo del modelo. También a la vista le digo que se actualice para ver ese efecto. ¿Ok? Bien, vamos a ver esto en código ya para que ustedes lo chequen. Vámonos a nuestro código. Aquí. Entonces, no es en el modelo, es en dónde tengo que hacer todo esto. ¿En dónde tendría yo que hacer todo esto? El controlador. En el controlador, aquí en oyente círculo, ¿verdad? Porque aquí tengo los métodos. Mouse preset, mouse release y mouse drag, que son los que necesito. Entonces, les decía, lo primero que necesitamos es la variable auxiliar private boolean seleccionado. ¿Qué valor tiene al inicio seleccionado? False. False. Sí, false. ¿Por qué? Porque, falso, porque es el valor que se asigna de forma predeterminada, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Si fuera un entero, ¿qué valor tendría? 0. Como atributo. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a crear el otro, private, y este va a ser de la clase círculo y se va a llamar círculo seleccionado. ¿Sí? Ahí está. Círculo seleccionado. ¿Qué valor tiene inicialmente círculo seleccionado? Sería nulo. Nulo, porque no está apuntando a ningún objeto, entonces el valor inicial de cualquier referencia a objeto es null. ¿Sí? Está correcto. Entonces aquí me dice que estas variables nunca se han usado, ¿verdad? Bueno, no hay problema porque apenas las voy a usar. Entonces ya tengo mis dos atributos auxiliares. Entonces me voy aquí al mouse preset, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer aquí?
pues voy a escribir ese código. Aquí nada más déjenme checar una cosa. Ya voy a hacer mi ciclo, ¿verdad? Para preguntar. Tienes oprimido, vamos a ver quién es el que está seleccionado. Entonces le digo, voy a crear una variable que sea círculo, que le voy a llamar así, círculo, y esta variable va a pasear por el modelo. ¿Sí? La primera vez va a estar apuntando al primero, la segunda al segundo, etc. Y aquí voy a preguntar si círculo contiene, ¿sí? Aquí está, contiene de e.getX, ¿verdad? O e.getY. ¿Qué significa? Que acabo de seleccionar a ese círculo, ¿sí? Entonces voy a guardar en círculo seleccionado la dirección de ese círculo. Ya ahí ya sé cuál es el círculo que seleccioné. Pero aparte voy a prender la bandera. Ya la prendí. Ya sé que seleccioné un círculo. ¿Cuál? El que está apuntado por círculo seleccionado. Y entonces ya me salgo de la búsqueda porque ya terminé, ya lo encontré. ¿Sí? Ese sería. Y termina, ¿verdad? Porque como devuelve void, pues no devuelve ningún valor. ¿Sí? Esa sería la lógica para determinar si un círculo ha sido seleccionado. ¿Sí? Entonces, miren, aquí vamos a hacer algo. Vamos a ponerle aquí un SOUT, le damos tab y aquí vamos a poner el círculo y vamos a poner más círculo ha sido seleccionado. ¿Sí? Así que ha sido, ¿cómo era? Ha sido nominado. ¿No? Ahí está. Aquí. Entonces esto vamos a probarlo. ¿Ya lo tienen hecho? Ya. Ok. Pues ya que tengo esto, como acabo de modificar mi MVC, actualizo el YAR, clean and build, lo actualizo. Y ahora vámonos a manejo puntos. Me coloco sobre el proyecto manejo puntos. Como yo ya escribí todos los puntos, a él no le hago nada, simplemente corro mi programa, ¿verdad? Y aquí le pongo 1, 2, 3 puntos. Ahora voy a oprimir el botón, ahí lo estoy oprimiendo, pero pues no he seleccionado ningún círculo, ¿verdad? Entonces en la consola no aparece nada. Voy a hacer, bueno, y aparte ahí me crea uno. Pues voy a seleccionar le doy aquí. Y ahí me dice, miren, el círculo que está en la posición 355.81 ha sido seleccionado, ¿verdad? Entonces yo ya lo podría mover y ya, sería. Ahora voy a seleccionar oprimo. Dice el círculo en tal posición ha sido seleccionado. Entonces está funcionando la lógica que tenemos, ¿sí? Ya hemos seleccionado acá también, pero si yo le pongo aquí, ahí estoy seleccionando y no hay puntos, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la lógica que queríamos por el momento. Oyente, círculo, esto de aquí, ¿sí? Entonces, ahí queda. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando yo suelto el mouse? Entonces, pues simplemente le digo seleccionado igual con false, ¿sí? Esto es ya apago la bandera porque ya no tengo oprimido el botón, ¿ok? ¿Sí? Igual podría yo ponerle aquí un mensaje. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de nuevo, como acabo de cambiar esto, le doy clean and build a MVC. Me coloco sobre manejo puntos, ¿sí? Y entonces aquí, ahí fíjense, cuando yo le doy clic, ¿verdad? Y suelto el botón, inmediatamente me dicen, se libera el botón, ¿verdad?
Ahí estoy oprimiendo, me dice el círculo ha sido seleccionado, lo voy a liberar y se liberó. Aquí estoy oprimiendo en un lugar que no es y se liberó. Y bueno, y se crea porque con mouse click se crea. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces está funcionando esto. ¿Sí? Y ahora aquí lo importante es el mouse drag. Aquí. Maestro, mouse release, ¿no sería también necesario liberar la memoria de la variable donde se guarda el círculo? Bueno, es que mouse release aquí, esta variable, círculo seleccionado, me dices. Sí. Podría ser que aquí le pusiéramos en nulo, ¿verdad? Círculo seleccionado igual con null y con eso ya no estaría apuntando a ningún círculo, ¿sí? Ese podría ser una opción también para asegurarnos de que no se queda con un valor. Ahora, círculo seleccionado solamente va a tener valor asignado cuando le oprimamos mouse preset, ¿sí? Entonces, es que nosotros oprimamos, se va a actualizar, ¿sí? Entonces, si yo oprimo, se actualiza y se actualiza seleccionado. Y cuando yo pregunte acá si es seleccionado, pues va a tener la última asignación, ¿sí? No tendríamos problema con que se quedara con algún valor, pero sí, está bien. Con eso se libera la variable. El objeto no se elimina, ¿verdad? ¿Por qué no se elimina? Porque pertenece a modelos, el objeto, ¿sí? Y aquí acuérdense que este no es un objeto, es una variable que sabe dónde está el objeto. Pero como el objeto pertenece a círculo, hay alguien que sabe dónde está círculo, ese objeto, entonces no se puede eliminar de la memoria, ¿ok? Pero está bien, eso es importante. Ahora aquí vamos cuando es mouse dragged es que tengo oprimido el botón y estoy arrastrando. Entonces voy a preguntar si hay algo que está seleccionado, le pregunto seleccionado, así. Nada más. Nosotros podríamos preguntarle aquí, igual true, ¿verdad? ¿Sí? Eso podríamos hacerlo. Pero, ¿qué me devuelve esta comparación? Me devuelve verdadero si seleccionado es verdadero. Y me devuelve falso si seleccionado es falso. Entonces es redundante en el sentido de que si yo le pregunto, oye, seleccionado es, ¿cómo se llama? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿Me devuelve verdadero o me devuelve falso? ¿Sí? Ok, entonces cualquiera de las dos es válida. Aquí que me dice, bueno, que invierta el if para que le ponga no seleccionado, ¿verdad? Pues, bueno, es una sugerencia, pero no vamos a preguntar. Sí, está seleccionado, que es lo que a mí me interesa. Si está seleccionado, ¿esto qué significa? Que yo tengo un círculo seleccionado, ya sé cuál, y lo voy a mover de acuerdo al puntero. Entonces, ¿quién es mi círculo seleccionado? Pues círculo seleccionado, eso es. Y a le voy a cambiar X. Y a X le voy a poner el valor de X del puntero del ratón. ¿Sí? Ya. Y tengo que hacer lo mismo para Y. ¿Verdad? Ahí está. Entonces ya actualicé el centro del círculo con la posición del puntero del ratón. ¿Sí? Esto es lo que tengo que hacer. Ya lo actualizo y como lo actualicé mi modelo, le tengo que decir a la vista, actualízate. Entonces ya, esto es si es seleccionado. Si no fue seleccionado, no hace absolutamente nada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces ya los system.out ya los podemos comentar. Simplemente era para ver si estaba funcionando esto. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que tenemos esta lógica, le damos de nuevo, modificamos el oyente, le damos clean and build. ¿Sí? Y vamos a probar manejo puntos. Ahí está, manejo puntos. Pongo aquí un punto, otro punto y otro punto. Ahora voy a seleccionar lo tengo y lo voy a arrastrar y ahí tengo oprimido el botón. Hubiera dejado el out, pero bueno. Y ahí miren, estoy moviendo.
Se está haciendo el drag, ¿sí? Y lo libero. Aquí, fíjense que acá también voy a tomarlo y se mueve. Entonces ahí sabe que estoy seleccionando el adecuado. Si yo le pico en cualquier otro, pues no se mueve nada, ¿verdad? Porque no hay opción. ¿Están de acuerdo? Se ve bien, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos así. Estamos contentos porque ya funcionó esto. Bueno, es una boca feliz. ¿Ok? ¿Dudas aquí? No. Bien, entonces con esto nosotros ya hemos implementado la versión inicial de nuestro proyecto con la arquitectura modelo vista controlador, ¿verdad? Ahorita ya podemos seleccionar o poner puntos y moverlos. Aquí hay un detalle si quieren de posición. Miren, vamos a suponer, si yo selecciono en el centro o cerca del centro, se mueve perfectamente. Pero ¿qué pasa si yo lo selecciono en una orilla aquí? Fíjense respecto al centro, aquí está. No lo detecta. No, un poquito más adentro. Ahí está, miren, ya vieron, un poquito más adentro. Como que ahí le falta. Si no lo detecta, porque a lo mejor es por la resolución o algo así, pero debería de por lo menos aquí. No, fíjense qué curioso. Ahí apenas. Bueno, es que está muy pequeño el círculo, pero voy a ponerme por aquí, fíjense, no estoy en el centro, estoy a un lado. ¿Ya vieron? Se movió primero aquí, en el primer momento que lo muevo el centro, se pone en el punto, ¿verdad? ¿Sí? La distancia que hay entre el puntero y el centro ya no se respeta. ¿Eh? Siempre se mueve así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vamos a ponernos aquí en la orilla. No. Vamos a ver si... Pero sí le pusimos manera igual, ¿verdad? En círculo. Sí, menor igual. Bueno, pues a lo mejor es por ahí la resolución de la pantalla, ¿ok? Entonces ya vieron ese detalle de que si está cerca de la orilla, el centro se mueve siempre al puntero del ratón. Bueno, vamos a manejar esa situación que está aquí, miren. Estamos haciendo esto, miren. Para mantener la distancia entre el centro del círculo y la ubicación del puntero, pues vamos a utilizar dos variables auxiliares. Miren, vamos a suponer que este es el centro del círculo y este es el puntero del ratón. Está adentro, entonces hay una distancia. Esta distancia la que queremos que se mantenga en nuestro diseño. Entonces, pues vamos a calcular esta distancia. Calculamos la diferencia de las X, aquí está, X del ratón menos X del centro, me da una diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Que sería esta distancia. Y Y del ratón menos Y del centro me da la diferencia entre los dos. Ya tengo aquí esta diferencia. Esta diferencia la voy a mantener cuando yo esté moviendo el círculo. Entonces, fíjense, vamos a crear dos variables auxiliares, delta X y delta Y, donde voy a calcular la diferencia entre el X del ratón y el X del punto, y el Y del ratón y el Y del punto. Sí, aquí la tengo. Y entonces cuando yo esté haciendo el arrastrado, pues voy a considerar esta distancia. Aquí está, miren. Al puntero del ratón le voy a quitar delta X y le voy a quitar delta Y. Y observen por qué, miren. Aquí delta X es igual a X menos círculo seleccionado X. Si yo hago aquí el despeje, lo paso para la izquierda, de negativo pasa a positivo, ¿verdad? Y que está positivo para acá, ¿cómo pasa? Negativo, ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso para mantener la distancia. Nos vamos a nuestro código y aquí en oyente círculos, aquí, en mouse dragged y en mouse preset, ahí vamos a trabajar, pero como voy a trabajar en dos métodos, voy a crear dos variables auxiliares. Private, que le ponemos int delta x, ¿verdad?
private int delta y. Ahí están los dos, ¿sí? Como atributos porque los voy a ocupar en varios métodos, ¿sí? Ya están, entonces vamos a poner aquí. Aquí cuando yo seleccione, ¿verdad? Voy a poner delta x va a ser igual a e.getX menos círculo seleccionado punto x, ¿sí? Y delta y va a ser igual a e.getY menos círculo seleccionado punto y. Ya tengo la distancia aquí guardada del círculo seleccionado, ¿sí? Y entonces ahora vamos a utilizar esta variable en el mouse dragget, ¿sí? Vamos al mouse dragget aquí. Fíjense que aquí tengo círculo seleccionado es igual a getX y aquí le voy a poner menos delta x. Y aquí menos delta y. ¿Ok? Y bueno, para que esto se vea más, en lugar de 10 le voy a poner 20 para que sea un poquito más grande nada más, pues para probar, ¿verdad? ¿Sí? Para que se vea la diferencia. Ya tenemos estos cambios, jóvenes. Ya, profe. Ya. Ok, entonces, como actualicé MVC, clean and build a MVC, ahuyente círculos, me voy a manejo puntos y corro mi proyecto, ¿sí? Y entonces aquí ya selecciono, ahora están un poquito más grandes, ¿verdad? Y entonces lo voy a seleccionar acá, cerca de la orilla, por aquí. Y no, aquí. Ahí está, miren. Observen cómo la distancia entre el puntero y el centro se mantiene, ¿sí? Ya se ve mejor esto. Y siempre como que tiene aquí un detalle con el punto. Profe, Mande. si cliqueamos muchas veces, como que tiene un delay la creación de puntos. ¿Cómo podremos resolver eso? Si le hacemos así, ¿sí? Pues no hay forma de resolver que porque está creando los puntos. Ahora, el delay seguramente ha de ser cuando estamos buscando el punto. Es a lo mejor. Pero no habría forma de cambiar eso. Simplemente porque aquí estamos adicionando. Ajá. A mí también me pasaba el semestre pasado que tenía el delay, pero creo que era por un tema de procesador. Duplica la RAM, chavo. Pues a lo mejor sea por el manejo de la memoria virtual o algo. Pero es esto. Ahora, fíjense que nosotros estamos ocupando un array list, ¿sí? Este tiene un problema. Si yo quiero visitar, ¿verdad? Si tengo 1000 puntos, ¿verdad? Y el punto que seleccioné es el último, pues tiene que pasar por todos los puntos hasta que lo encuentra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es lo que es el array list sí tiene ese problema. Hay otras estructuras que me van a permitir hacer búsquedas más eficientes. Sí, los array list, ¿sí? Pertenecen a un grupo de clases que se llaman colecciones. Java maneja colecciones, que son conjuntos de objetos, pero organizados en la memoria de diferente forma. Por ejemplo, en este caso, la array list es una lista enlazada, ¿sí? Es una lista. Pero yo puedo guardar mis objetos en una colección que sea un árbol, ¿sí? O que sea como una tabla de una base de datos. O sea, una tabla tiene un índice, ¿verdad? Ustedes que ya llevaron algo de base de datos, ¿sí? De taller de base de datos, ya ven que tiene la llave primaria, ¿no? ¿Sí? Y con la llave primaria es más rápido acceder a los registros de una tabla. Entonces, también Java tiene una colección que maneja el concepto de tablas, ¿sí? Los mapa hash,
¿sí? Esas son las tablas, tienen una llave de acceso. Entonces, cuando busco algo dentro de esas colecciones, los árboles, si es un árbol binario, pues es muy sencillo, ¿verdad? Ustedes saben que hay un concepto que se llama búsqueda binaria, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo vieron en estructura de datos. Entonces, los árboles tienen implementado esa búsqueda. Entonces, es más rápido encontrar cosas en mapas, hash, o en tablas, y en árboles que en array list. El array list es muy útil porque conceptualmente es muy sencillo y lo entendemos, o sea, vemos la lógica inicial, si nunca hemos trabajado con él, bueno, es muy fácil entenderlo, pero tiene ese problema, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí?